¿Me avisas, para? Con mi cámara. Muy bien, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a todos aquellos quienes están conectados a través de esta comunicación de la plataforma que tenemos, que usamos para poder reunirnos. También gracias a Dios a todos aquellos quienes están personalmente también reunidos aquí en la iglesia. Tenemos aquí voy a mover un poco la cámara. Ya estamos aquí varios reunidos en el templo. Así que al ratito seguramente que nos juntemos un poco más. Vamos a tener otra cámara más por ahí para poder fijar también el asunto de la reunión que estamos teniendo. Nada más. Ok. Lección número 11. Es increíble como les dije hace unos días atrás, la manera como el tiempo se está yendo tan rápido y nos está, digamos, dejando muchas enseñanzas. Eso es lo positivo. El libro que estamos estudiando en este trimestre, realmente pienso y siento que está siendo de mucho valor para nuestras vidas. Nos está revelando algunas cosas muy importantes. Y es muy interesante la manera como hemos ido ligando, digamos, los temas en los últimos 2 años, temas de estudio, ¿ok? Por ejemplo, el tema que hemos estado estudiando, está bien. Moni, ¿puedes girar un poco, sino para que apunte para acá? Entonces, excelente. Entonces, digamos, los temas que estamos estudiando en estos últimos meses, nos están permitiendo tener, digamos, cierta conexión, cierta continuidad, ¿no? Los temas que hemos estado estudiando, por ejemplo, el trimestre pasado de Deuteronomio, cómo nos ha servido mucho también para conectarnos ahora con este tema, ¿no? Donde encontramos a Jesús como el centro de toda nuestra creencia y sobre todo estar convencidos de que Él es el medio, el canal por el cual nosotros encontramos esa reconexión con Dios, ¿no? Con el cielo. La lección esta semana se titula Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero compartir nuevamente aquí con ustedes un poco el diagrama de lo que quisiera que pudiéramos ver hoy día, así que para que podamos tener una mejor idea, entender si vamos a... Ok. Aquí está con nosotros el título del trimestre en estos postreros días, el mensaje de Hebreos, primer trimestre, año 2022. Lección número 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice esto. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Me gustó mucho esta versión. No es la versión Reina Valera, pero me pareció muy interesante esta versión que refleja justamente este concepto que expresa la Biblia respecto al tema de la fe, ¿no? Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, ¿no? Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. 3 puntos que quisiera que hoy día pudiéramos considerar: la fe y la fidelidad de Dios. Número 2, hablemos un poco sobre los campeones de la fe, ¿no? Allá está en la galería de personajes y, digamos, nombres que fueron considerados por Pablo.
y luego Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ok? En la parte número 1, algo muy interesante, la fe y la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice esto. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Muy bien, vamos a salir de aquí en este momento. Déjenme ver. Ahí estamos. Ok, listo. Como les dije en el recuento bíblico, en las historias de la Biblia se narra la experiencia de diferentes personajes. Personas que destacaron por su estrecha relación con Dios y que realizaron proezas muy grandes, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos encontramos una galería de nombres de personas quienes a lo largo de sus vidas, en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia, destacaron por la fe. Pablo lo expresa de esta manera al incluirlos en esta galería de campeones de la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué entendemos por fe? ¿Qué involucra? ¿Por qué es tan importante la fe? Estas son algunas de las cosas que hoy día vamos a conversar. Leímos el versículo que está en Hebreos capítulo 10, versículo 23, nuevamente que dice esto, ¿no? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. O sea, mantengamos nuestra fe, porque fiel es el que hizo la promesa. Ok, ahora, quisiera que pudiéramos nosotros, con nuestras palabras, tal vez en un término más práctico o de vivencial, pudiéramos definir qué es fe. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué entendemos nosotros por fe? Cualquiera de nosotros. También ustedes que están en línea. ¿Qué entendemos por fe? Para nosotros, ¿qué significa realmente la fe? La confianza. ¿Ok? Confianza. ¿Sí? A ver, Heriberto. Sí, a veces También va a decir la confianza que se tiene en Dios que no lo vemos, en Jesús que no lo hemos visto. Esa es la Ok. fe. Esperanza. Ok. Excelente, excelente. Acá vamos a dar paso un momentito ahí. Ahorita Heriberto estaba mencionando algo. Sí, ahí está. A ver, vamos. sí, yo lo que quería decir es que a veces yo me siento como que, ¿qué tal si Dios no existe? Ajá. ¿Qué tal si todo lo que estamos haciendo es en vano? Y a veces tengo esos días y lo que me refuerza a mí, mi confianza, como dice la hermana, es el estudiar su palabra, el encontrar las promesas y mirar todo lo que ha hecho Dios en el pasado. Ajá. Y entonces de ahí yo salgo de mi sentimiento de duda que yo tengo. Yo creo que la fe es la confianza, pero esa fe la podemos perder cuando no tenemos una relación y no Ajá. estudiamos su palabra de Dios. Ok, ok. Miren, algo muy interesante. Yo espero que todos hayan podido escuchar lo que comentó ahorita Heriberto. ¿Ok? Hay algunas cosas que quisiera que nosotros pudiéramos tener presente y fijarlas bien. ¿Ok? Lo que estaba mencionando ahorita Heriberto. Ok, vamos a esto. Miren, voy a hacer una afirmación, ¿no? Como se dice en inglés, un statement, ¿no? Una afirmación y quisiera que ustedes pudieran considerar, ¿es verdadera o es falsa? ¿Ok? Pensemos un poco y respondamos lo siguiente, ¿no? Fe es creer en algo de lo cual no tengo evidencias. ¿Verdadero o falso? A ver, quizás si lo hago como pregunta, pudiera decir esto, ¿no? ¿Es la fe contraria a las evidencias? ¿Sí o no? No, ¿Qué piensan? No, ok. ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? no es ¿Es contraria. la fe contraria a las evidencias? No, no es contraria. Algo que estaba mencionando ahorita Heriberto también con respecto a eso, ¿no? O sea, él estaba mencionando, por ejemplo, el hecho de que cuando yo empiezo a mirar hacia atrás en mi vida y veo, ¿no? Cómo Dios me ha ido guiando, me doy cuenta y reconozco de que Él ha estado ahí conmigo. Cuando hablamos ahorita del versículo, ¿no? De la fidelidad, ¿sí? Mantengamos nuestra fe porque el que hizo la promesa es fiel.
El verdadero. ¿Sí? Miren, ¿qué entiendo entonces yo por fidelidad de Dios? ¿Qué es la fidelidad de Dios? ¿Cómo considero yo? ¿Qué idea tengo respecto a la fidelidad de Dios? ¿Será Que Dios él, fiel? que él promete y cumple. Es fiel en su Ok, ok, muy Él, bien. él nos da la confianza, ¿no? Él nos da la confianza Ajá, a nosotros para que nosotros seamos fieles a él. ok. Eso es muy, muy interesante. O sea, el hecho de que lo que está diciendo ahorita Elvira, o sea, la afirmación es esta. Dios nos extiende la confianza de que Él es fiel con nosotros. ¿Ok? Dios no nos ¿Estamos de falla. acuerdo en eso? Perdón, hermana. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Ok. Ahora les hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos tener plena seguridad de que Dios es siempre fiel si nunca recibí alguna evidencia de que realmente lo es? Porque no estamos en comunión con él, ¿no? Ok. Solamente si nosotros tenemos que pensar que estamos en comunión diariamente conviviendo con la persona, es como lo vamos a conocer, porque si no convivimos con esa persona, pues no la conocemos. Obviamente, ¿no? Y es un poco lo que estaba señalando hace un momentito Heriberto también, o sea, el hecho de que el fijarme en mi vida, ¿no? El poder reparar en el camino que voy siguiendo, es lo que me permite reconocer esa fidelidad de Dios conmigo. ¿Ok? Ahora pregunto esto, ¿existe alguna relación entre mi experiencia de fe y el reconocer la fidelidad de Dios? O dicho de otra manera, ¿no? ¿Qué relación existe entre la fe y la fidelidad de Dios? A ver, no todos a la vez, ¿no? ¿Qué relación existe entre la fe o el tener fe y la fidelidad de Dios? Pues para mí la fidelidad de Dios existe. Ok, Con o sin mi fe, ok, existe. ya está, Porque ya. hay personas, como sabemos, que no creen en Dios, pero la fidelidad de Dios existe. Ahora, si esa persona no la quiere reconocer, no la va a reconocer. Ajá, Entonces, he ahí también, ahorita que estás diciendo la pregunta anterior, que si la fe necesita, ¿cómo se dice? Evidencia, nosotros como cristianos decimos sí, pero para el que no es cristiano, para el que no, el que es ateo, las cosas que le ocurren en su vida no la acomiendan que es Pura por Dios, casualidad. es por una casualidad, porque así fue, por la buena suerte. Pero nosotros que creemos en Dios, claro, decimos, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida es por un propósito, porque Dios ha querido así. Y traigo esta colación porque un joven que está cuestionando si Dios existe, me dijo, ¿cómo ustedes pueden creer en un Dios? Dice, si te va bien, entonces dijiste, porque Dios así quiso. Y cuando te va mal, ¿a poco también dices que así también Dios quiso? Dice, ¿por qué siempre dicen cuando va bien, Dios quiso, y cuando va mal? Entonces dice, Dios quiere que pasen las cosas malas. Y entonces le tuve que, pues, ¿verdad? Tuve que platicar con él y le dije, mira, el mal existe en esta vida. Hay cosas buenas, hay cosas malas, y Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Pero hay un enemigo que es Satanás, y él es el que nos pone todas estas cosas malas. Le dije, pero no son por culpa de Dios. Le dije, no son causa de Dios, es por causa del ser humano que somos malos, le dije. Okay. Entonces, pero, ¿verdad? Pero él dice, ¿cómo vas a creer en un Dios que dices que es bueno y también da cosas malas? Claro. Pero es que también de no conocer a Dios. Exacto, exacto. Pero, Miren. También pienso que algunas veces las cosas malas que nos pueden pasar en la vida es por alguna razón, y yo tengo eso y que les digo, si pasó esto es porque algo bueno viene, porque Dios tiene algo preparado para mí. Ok, y vamos a ver un poco eso, ok, lo vamos a ver un poquito más adelante en la experiencia de Abraham. Hay algunas cosas o algunas declaraciones que hace Elena White en el libro Patriarcas y Profetas respecto a ese asunto, ¿no? Ok, vamos a dejarlo ahí. David, quería decir algo, a ver. Sí, hermano, un poquito meditaba mientras se hacía la pregunta de la fe y las evidencias. Particularmente, yo creo que las evidencias
no están, a ver, la fe no está condicionada a las evidencias. ¿Ok? Porque la fe no depende de las evidencias. Las evidencias son más bien una consecuencia de la fe. Porque, ojo que el versículo dice de Hebreos que la fe es la seguridad de lo que no se ve. Ajá. O sea, no es que mi fe está sujeta a las evidencias. Mi fe es indistintamente de las evidencias. Ok. Porque si bien es cierto, yo puedo pedir algo y el Señor no me da lo que yo pido, me da otra cosa. Pero Ajá. mi fe debe estar cimentada en la promesa del Señor, que Él va a atender mi pedido o que Él atiende a sus criaturas, indistintamente de la forma de la respuesta de Dios. Porque muchas veces dice la Escritura también que no sabemos pedir. O Ok. que nuestro plan es diferente al plan de Dios. Por eso es que nuestros pedidos siempre deben estar condicionados a la voluntad de Dios. En el caso de nuestro Señor Jesús, por ejemplo. Nuestro Ok. Señor Jesús, su fe estaba en la promesa y fue en eso que dio su vida por nosotros. Ok, a ver, muy bien, acá Heriberto también quería comentar algo. Sí, yo quería decir que yo creo que sí van a veces conectados porque miramos por medio de la teología que a veces miramos, se comprueba lo que la Biblia habla. Ok. Entonces nuestra fe crece porque miramos las pruebas. Ajá. Pero del otro modo tampoco, porque Dios ha prometido que nos perdona de nuestros pecados, pero no miramos ninguna, no quiere decir que nosotros tenemos que sentir algún sentimiento para decir que en realidad Él nos perdona, pero porque Él simplemente lo dice, yo lo creo, que Él me perdona mis pecados y no miro ninguna evidencia, pero yo lo creo por fe. Ok. Miren, para tener un poco claro esta parte, no nada más. Cuando hablamos del tema de evidencias, estamos hablando de la evidencia de la fidelidad de Dios. ¿Ok? No solamente la evidencia de hechos, digamos, de acontecimientos. Incluso ahorita Alberto estaba mencionando también el asunto de las evidencias, por ejemplo, arqueológicas, que muchos años tal vez la ciencia nos dijo de que no, eso no existe, eso no es verdad, y de repente se descubre que sí. O sea, no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la fidelidad de Dios con nosotros, o sea, de sus promesas con nosotros. O sea, esas promesas se cumplen, esas promesas son reales. O sea, cuando yo miro atrás en mi vida y me puedo fijar el camino que he venido siguiendo, los pasos que he venido dando y reconociendo sobre todo que en todos esos puntos Dios siempre estuvo allí, obviamente eso sí está ligado con el hecho de convencerme de que Dios es fiel. Y esa fidelidad sí me ayuda a fortalecer la fe, la confianza que necesito en Él. Por esa relación, ¿ok? Miren, preguntado esto básicamente para que ustedes lo tengan a manera de reflexión. ¿Cómo crees que sería nuestra iglesia si cada uno sería consciente de la fidelidad de Dios? ¿Cómo sería nuestra clase de escuela sabática si entendiéramos y reconociéramos constantemente la fidelidad de Dios? Ahora fíjate en este detalle, ¿no? El centro, exacto, esta vez el Señor ya hubiera regresado, ¿no? ¿Ok? Mira, fíjate en este detalle, el centro del gran conflicto, la acusación contra el carácter y el gobierno de Dios, una mentira levantada contra la imagen de Dios. Pero cuando hablamos de reconocer la fidelidad de Dios en mi vida, lo que estoy logrando es llegar a conocer, a contemplar cuál es el verdadero carácter de Dios. Por esta razón podemos afirmar que nuestra fe es el resultado de reconocer la fidelidad de Dios. O sea, no necesariamente de reconocer eventos que ocurren y que pasan, no, sino de reconocer que realmente Dios es fiel. ¿Ok? Muy bien. Quiero darle los minutos ahorita a Cari Berto para la parte de motivación en el tema de ministerio personal, que es algo fundamental para nosotros y la tarea que nos envuelve también. ¿Ok? Así, vamos adelante, Heriberto. Okay, gracias. Sí, esta mañana yo he estado pensando
conectado con la lección también de la fe y la pregunta que acabas de decir, ¿qué pasaría si todos reconociéramos la fidelidad de Dios? Yo creo que sabemos que todo comienza pequeño. Las cosas grandes en el tiempo de los apóstoles, cuando se pusieron a orar, ellos fueron un grupo pequeño. También la iglesia, cuando comenzó, cuando después del chasco, ellos reconocieron que no había pasado nada, Jesús no vino, y se regresaron otra vez a estudiar la Biblia y a orar. Y fue un grupo pequeño. Y así es que no debemos nosotros de esperar algo grande para empezar a decir, oh, Jesús viene pronto, ya miro las señales, sino que va a empezar en pequeño y de ese grupo pequeño va a crecer a algo grande. Es cuando nosotros en pequeños grupos empezamos a orar, nosotros juntos. Estamos estudiando apenas con una familia y ella está empezando a invitar a su esposo y esperamos. Yo no me desanimo, yo no digo, oh, pero queremos que vengan todos, porque no es así. No se va a llenar el cuarto, no se va a llenar todo, sino vamos a hacer grupos pequeños en diferentes lugares donde el Espíritu Santo se va a mostrar y de allí va a extenderse a todo el vecindario y a toda la ciudad. Es como ha comenzado siempre los movimientos y eso es lo que esperamos que ocurra. Que si son los invitados a un grupo, pues tratemos de participar de alguna forma. Tú tienes tu grupo y tratamos de nosotros apoyarnos unos a otros. Entonces de allí el Espíritu Santo empieza a crecer y a extenderse y se va a contagiar toda la hermandad de alrededor. Amén. Los invito a que ustedes también tomen parte de que hagan su grupo pequeño, donde quiera que esté. Gracias, Heriberto. Vamos a regresar nuevamente aquí a la vista de galería para que nos podamos mirar todos otra vez. Hermano Pedro, si me permites dígame. una pregunta al hermano Heriberto, nomás, es en realidad para información mía. O sea que él, como director de obra misionera, él, de personal, ¿no? ¿Cómo se llama? Ministerio personal. O sea que la idea es ahora que grupos pequeños, no salir a dar revistas ni nada de eso, es por grupos pequeños, es lo que es más bien quiero claridad, que no estoy muy claro. No, o sea, no sé si ahorita dándole el paso a Heriberto también para esto. O sea, la idea, digamos, es de que los movimientos que hemos tenido, el movimiento incluso de la iglesia, siempre se originó en un grupo pequeño, o sea, se originó en una célula, que después se fue multiplicando, ¿no? Es un poco la idea. No sé si, ahorita, Heriberto, ¿sí? Sí, claro, es así. Y el ministerio es diferente, todos tenemos diferente. En la repartición de literatura, todo eso es bueno, Claro. pero todo con el propósito de alcanzar almas. Ya después de que cuando nos juntamos en grupos para orar, para estudiar la Biblia, para crecer espiritualmente como grupo. Es lo que... Claro. Todos los demás actos que nosotros tenemos del Ministerio de Misión, todo eso sigue, todavía lo podemos hacer. Exacto. Ahora, un detalle muy interesante, o sea, no sé si ustedes se han fijado cuando nos repartimos en grupos chiquitos para poder orar, hay una posibilidad distinta que uno encuentra cuando lo hacemos en un grupo grande, digamos, ¿no? Un grupo ya más extenso, ¿no? Hay una posibilidad de interactuar mejor, tenemos una alegría de poder encontrarnos, digamos, obviamente como a veces cambiamos porque el programa lo hace al azar, digamos, de que reparte los grupos al azar, pero eso nos permite encontrar una sensación distinta, ¿no? Y obviamente también nos fortalece, nos alegra, ¿no? Esta parte es fundamental y es una de las digamos, de las razones por las que los grupos pequeños deberían seguir existiendo, ¿no? Porque nos permite encontrar una condición distinta a cuando lo hacemos dentro de una masa, ¿no? De un grupo grande. Tenemos la posibilidad de interactuar
pero también tenemos la posibilidad de recibir beneficio, ¿no? Mucho mayor todavía. Y ahora la otra parte que es fundamental, que es algo que creo que necesitamos tenerlo presente, ¿no? Dependiendo de nuestra condición espiritual, es que nosotros también vamos a poder actuar. O sea, nuestra posibilidad de animarnos a compartir el evangelio va a estar muy ligado a cómo mantengo mi relación con el Señor. O sea, eso es crucial. O sea, yo no voy a poder dar lo que no tengo. Si no estoy ligado a la fuente, que es Dios, no voy a poder transmitir esa luz a los demás. ¿Okay? Por eso también el asunto de animarlos cada semana a que ustedes también reserven su tiempo para que de manera personal tengan ustedes y fortalezcan su comunión con el Señor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con esta parte. La parte número 2 tiene asuntos muy interesantes y quiero que podamos ver esto. Déjenme compartir aquí la imagen para que podamos ver el versículo de memoria, el versículo que tenemos para este segmento. Esta es la parte que vimos en la sección número 1. Parte número 2, los campeones de la fe. Dice esto, ¿no? Y está en Hebreos 11, ahorita les doy la cita. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa, claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. ¿Sí? Ahí está la cita, Hebreos 11, capítulo 11, versículos 13 al 16. Vamos a salir de aquí. Ahí está. Muy bien. Pregunto esto. ¿Por qué crees tú que Pablo incluye a todas estas personas en esta galería de fe? ¿Fue por las cosas que hicieron? ¿Por las cosas que dieron? ¿Las cosas que percibieron? ¿Las ofrendas que dieron? ¿Por qué razón es que fueron incluidas? A ver, pensemos un poco. ¿Por qué razón fue que Pablo incluyó a estas personas en esta galería? Que creyeron, hermano. Que creyeron. A ver. No tienen evidencias. No tenían evidencias y sin embargo así creyeron en Dios. Por la fe, entonces. En realidad si analizas a nosotros los cristianos, todos los cristianos, nosotros no podemos en realidad probar que Dios existe. Es una cuestión de relación. Tú crees en Dios, le tienes fe que lo que Él dice es cierto por la relación que tú tienes con Él. Entonces, pero, o sea, no puedes tú, no tienes pruebas y puedes probar en una corte que Dios existe. Claro, o sea, no. ¿Verdad? Eso, y el que tú hagas preguntas, ¿existirá o no existirá Dios? Es parte de ser humano, ¿no? Aparte, ese derecho te lo da Jesús. En el momento que te llama hijos de Dios, te da ese derecho para que tú hables con Dios y Dios te dice, hagamos cuentas. Yo te pregunto y tú contéstame. Te da el derecho de que cuestiones a Dios y que tengas ciertas dudas. Y eso te lleva a que tú sigas investigando más acerca de Dios y te lleva a conocerlo más. Entonces, por eso es que eso le contó hasta la ramera, ¿no? O sea, porque creyó. Y eso es lo que es importante. Que nosotros no vemos a Dios. Tú no lo ves a Dios, yo no lo veo a Dios, pero yo le creo. Todo lo que hacemos nosotros para agradar a Dios es por fe, porque no hay evidencias. Yo creo que también aparte del debe de sentir, ¿no? Porque hay veces uno debe de sentir el gozo, aquel gozo que se siente de alegría, bueno, es diferente la alegría, pero el gozo del alma de saber que, no sé cómo explicarlo, de que se siente, de que Él está con nosotros.
Claro que sí, claro que sí. David, ¿tenía algo que decir? A ver, David. Sí, sí. Estos personajes que están registrados en Hebreos, capítulo 11, que son muy motivadores en diferentes experiencias, nos deben dejar claro que la fe no es abstracta, sino es para aplicarla. Ajá, ok. O sea, muchos, como por ejemplo el diablo, cree en Dios, pero sabe que Dios existe. Tiemblan, Muchos de y nosotros también tiemblan. podríamos estar de alguna manera practicando esto. Sin embargo, no es para eso la fe. La fe es para que el ser humano ejecute, ponga en acción cualquier orden o prueba, puede probar a Dios, probarme, dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque su fe está cimentado o está sostenido en una promesa. Y las promesas de la Biblia están para quienes creen, pero no creen y están sentados o inactivos, sino la fe se muestra en una acción, y esa es la evidencia de Hebreos, ¿no? Son acciones. Ok. Por eso Muy dice bien. también el apóstol Pablo, o no recuerdo si es Pablo, me parece que no es Pablo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago, ¿no? Sí, Esa ok. acción. Mi mamá creo que quería decir algo, ¿no? A ver, ya está. Cuando yo he escuchado a muchas personas que el santo tal le hizo milagro de esto y del otro. Y entonces cuando he comentado con un pastor, me dice, hermana, tu fe de esa persona, pues, tiene fe en algo y pues se lleva a cabo lo que desea. Esa fue la respuesta, ¿no? Pero Ajá. siguiendo esta lección hemos visto que el cristiano no debe tener, por decir así, fe en Jesús, sino la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Él tuvo fe en su Padre, fue obediente, fue sumiso y actuó, hizo la obra que su Padre le había enviado. Esa es la fe que deberíamos tener nosotros y de esa fe es la que habla la lección ahora. Una fe activa, una fe de acción. Amén. Como la Muy tuvo bien, bien, muy bien. Ahorita le voy a dar el paso también a Heriberto porque quería comentar algo. Miren, nada más esto, ¿ok? Algo que señalé o que describí también para poder, digamos, explicar un poco el porqué de Pablo que puso todas estas personas ahí, ¿no? Él lo dice, simplemente porque todos ellos estaban convencidos de la realidad de cosas que aún no veían, ¿no? Y que a veces ni siquiera conocían bien, pero de las cuales estaban convencidos. ¿Ok? Y luego voy a leer un párrafo de un escrito del Review and Herald que me pareció muy interesante, que tiene que ver mucho con lo que ustedes acaban de comentar también ahorita. A ver, Heriberto. Sí, yo nomás quería decir que lo que tienen en común todos estos padres de la fe es de que ellos creyeron en algo extremo. Era un pedido de Dios que no era común. Simplemente como con Noé, a decirle, construye un barco y porque va a llover. Él no sabía ni qué era la lluvia. Ahora, Josué, cuando caminó alrededor de Jericó y le dijo, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo que yo creo, por eso los nombra, porque ellos creyeron en algo extremo, que Dios les pidió, pero no era normal. Claro. Y me acuerdo porque dijo un pastor, dice, cuando tienes un sueño de algún plan y te parece normal, no es de Dios. Pero cuando es un sueño que es extremo, que parece una locura, ese es. Ok. Miren, quiero leer esto. Está en el Review and Herald, marzo 28, 1899. A.T. Jones y también E.J. Wagoner dicen esto. Obsérvese que no es fe y obras lo que vale, sino la fe que obra. Es lo que ustedes estaban comentando ahorita, ¿no? Es la fe que obra. Es la fe que puede obrar en ella misma y lo hace. Es eso y solamente eso lo único que vale la pena para todos, en todo tiempo y lugar. La fe viene únicamente de Dios y obra solamente las obras de Dios. Así que
aquel que en Cristo Jesús tiene la fe que obra, posee aquello que es de valor para que Dios se pueda manifestar en la carne, obrando las obras de Dios. ¿Ok? Juan capítulo 6, versículo 29 incluso habla de este tema de las obras de Dios, ¿no? Y ustedes lo pueden leer, ¿ok? Las obras de Dios básicamente es creer en aquel que envió, a quien Él envió, a quien el Señor envió. Creer en Jesús. Juan capítulo 6, versículo 29. Ahora, cuando recorremos el capítulo 11 de Hebreos y vamos encontrando diferentes personajes, ¿no? Con diferentes procedencias, con diferentes orígenes étnicos, culturales, sociales, económicos, tanto hombres como mujeres, pero todos están incluidos en esta lista. Por ejemplo, miren, me pareció curioso, interesante, que ahí está el nombre de Jefté. Por ejemplo, ¿no? Ahora, Jefté era el hijo ilegítimo de Galaad, hijo con una prostituta. Los hermanos de Jefté, cuando era un muchacho, lo botaron de la casa, lo sacaron. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a vivir con nosotros, ni tampoco puedes tener parte en la herencia de nuestro padre, así que lárgate de aquí. Era un muchacho, en la calle. Allá en Perú, nosotros, ¿cómo le decimos a esos niños de la calle? ¿No? Un pirañita. Y que era el líder, o sea, y tenía su grupo y todo lo demás, y así se fue a la calle y andaba así. Ese era Jefté. Y este hombre también aparece allí en la lista de estos campeones de la fe. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? ¿Qué me dice esto, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, un personaje como este aparezca también en esta lista. ¿Qué me dice esto respecto a la manera que Dios considera al ser humano? Raab también ¿Qué me está, ¿no? dice esto respecto al carácter de Dios y su Que para constante Dios, esfuerzo en que nos volvamos a Él? A ver, mami. que para Dios no hay acepción de personas. No hay diferencia de personas. Y Él nos busca a todos. O sea, Él nos llama a todos, nos invita a todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice esta diversidad de personajes respecto a la manera en que yo debería considerar a mis semejantes? O a los miembros de iglesia, por ejemplo. Que todos somos iguales, todos venimos de diferentes procedentes, de diferentes familias, de diferentes culturas, pero todos somos unos y todos vamos a estar en el cielo, y si no podemos convivir aquí, no vamos a poder convivir en el cielo, no vamos a llegar ni al No se cielo. va a poder, no se va a poder. A ver, Lo que nos dice eso, hermano, es que todas las razas, todas las naciones son hijos de Dios. No importa qué tan guapo, qué tan feo estés, eres hijo de Dios. así, Y algo que a mí me impresionó, y estuvo bien que lo hayan puesto, ¿no? Raab. Y está hasta en el linaje, está en el linaje de Jesús. O sea, eso es impresionante, una ramera, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de ella también. Ahorita vamos a hablar de ella. A ver, Cecilia. Todos como cristianos siempre vamos por pruebas y tenemos que amarnos unos con otros, porque así animarnos, porque uno no sabe las pruebas del hermano, la que esta persona tiene. Claro. Por eso uno como cristiano, por ejemplo, a veces no sabe mi familia que yo estoy pasando un problema grave y Dios nunca nos ha desamparado, y es la fe en Dios que no flaquea en nosotros, y tenemos que animarnos unos con nosotros. Claro, amén. Miren, vamos a hablar un poquito respecto, por ejemplo, de Abraham, ¿ok? Quiero que en Hebreos capítulo 11, el versículo 19, menciona algo de Abraham y dice esto, ¿no? Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Hebreos capítulo 11, versículo 19. ¿Ok? Miren, en el libro de Patriarcas y Profetas, Ellen White hace este comentario, ¿no? Lo encontré en un comentario de la lección también. Hay esto, ¿no? Dice que el enemigo acusaba a Abraham de que Abraham no creía en Dios. Y esa acusación fue la que generó esta
posibilidad de llegar a este extremo de pedirle al hijo para que lo mate, lo sacrifique. La acusación de Satanás. Por dos razones, dice. Por dos razones. La primera fue la duda que tuvo Abraham cuando estuvo con el faraón y dijo que Sara era su hermana, que no estaba mintiendo, pero no dijo cuál era la relación que tenía con ella. ¿Ok? Esa es una. Y la segunda razón fue porque tomó a la esclava y tuvo un hijo con ella. ¿Ok? Fueron las dos razones por las cuales Satanás lo estaba acusando delante de Dios. Y acordémonos de esto, o sea, nuestras vidas no solamente están ligadas a un elemento de, digamos, privacidad dentro del espectro donde nos movemos o incluso en el mundo en el que vivimos, sino que el universo entero es testigo de lo que está viviéndose aquí. En el caso de Abraham, pasaba exactamente lo mismo. El universo entero estaba observando justamente este factor, ¿no? La fidelidad de Abraham también, la confianza de Abraham en Dios. Y entonces toda esta situación llevó a que Dios diga, ok, vamos a poner a prueba a Abraham. Eso Acá nomás está. es bien. Y todo el universo estuvo a la expectativa en el momento en que eso ocurrió también. Si nos fijamos, nuestras vidas están en muestra, en una vitrina, que todo el universo también lo está viendo. ¿Ok? A ver, Heriberto. Sí, la semana pasada yo visité a un hermano y hermano mío, de carnal. Ajá. Y él me dice, ¿por qué no te compras Netflix? ¿Cómo se llama? Amazon Stick, ¿cómo se llama? Fire Stick. Dice, yo tengo un Fire Stick que tú lo compras, pero ya está todo incluido ahí. Ya, tú nada más pagas $20 al mes. Y digo, eso está muy barato. Dice, sí, dice, tú le pagas, le mandas el dinero a este hombre. Oh, es ilegal. Ok. Y uno a veces se pone en esas situaciones donde debe de practicar su fe. Para uno decir, pues me ahorro dinero, no, nadie va a saber, pero debemos saber, como en este caso, Satanás siempre nos va a acusar con cosas que parecen insignificantes, pero nos va a acusar con Dios. Exacto. Y eso nosotros debemos tener en cuenta en las cosas pequeñas, son las que donde más cuentan. Exacto, exacto. Eso es muy, muy importante. O sea, y la evidencia la encontramos también aquí en esta experiencia. ¿Ok? Podemos hablar muchísimo de Abraham, o sea, podemos decir muchas cosas, ¿no? Esto me pareció muy significativo, ¿ok? Para nosotros hoy. ¿Ok? ¿Dónde radica el éxito de Abraham en esta prueba, en esta crisis? ¿En el intento de consumar el sacrificio de su hijo? ¿O quizás en creer de manera absoluta que a pesar del sacrificio de su hijo, Dios era fiel o Dios es fiel y que iba a cumplir su promesa? Yo pienso que Abraham sabía que no lo iba a permitir. No lo sabemos eso. O sea, lo que la Biblia dice es de que él asumió que incluso a pesar de muerto, Isaac iba a revivir. Eso es lo que él asumió. O sea, dijo, Dios tiene el poder para revivirlo y no hay pierde aquí. O sea, eso es lo que él asumió. Obviamente había un conflicto interno, no una cuestión ahí. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que dice Pablo. O sea, de que ahí llegó a esa conclusión. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No lo sabemos porque hasta ese momento nadie había resucitado en el mundo, ¿no? ¿Okay? A ver, Heriberto. Pues no solo eso, pero también sabemos que antes se requería un sacrificio, era una práctica mundana, una práctica pagana de sacrificar a su hijo. So, el pedirle algo que era pagano a él era todavía forzar todavía más su fe, porque era algo que los dioses paganos requerían y era lo mismo que Dios te estaba pidiendo. Exacto, exacto. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué, si Dios sabía la fe de Abraham o la que era él, por qué probarlo? Ok, nuevamente llegamos a esto. Hay una acusación contra el carácter de Dios. El universo entero tiene que despejar totalmente esa duda.
Y nosotros estamos en el punto justamente de que somos ese elemento para demostrar que Dios realmente es justo. O sea, hay otros seres en el universo que están a la expectativa, están viendo esa demostración. Y hay un acusador. Hay un acusador que dice, no, esta persona sencillamente no es como dice ser, o lo que tú dices que es, ¿no? Tú sabes que sí realmente, o sea, Dios, tú sí sabes que Él es fiel, ok, pero demuéstralo pues delante de todo. Lo que pasa es que el diablo entraba al Es lo concilio mismo que todavía. pasa, ¿no? Pero para qué demostrar si ya sabía que... Lo sabe Dios. Pero los Dios otros... lo sabe, es como usted, hermana, o yo sé algo, pero si yo lo sé, pero Mónica no lo puede saber. Dios sabe lo que yo estoy pensando, pero Mónica no sabe lo que yo estoy pensando. ¿Cómo va a saber Mónica lo que yo estoy pensando? Al expresarlo, al decirlo. Entonces, ahí también es fe con acción. Ahí Dios nos pone a nosotros como hijos decir, ¿por qué me sirves? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Es por amor a mí, por temor a mí o por conveniencia a ti? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque el enemigo siempre nos está acusando que no lo hacemos porque realmente amamos a Dios, es por nuestra conveniencia, porque queremos recibir bendición. Entonces, es ahí donde nosotros, como Job, era un hombre perfecto, ¿no? Pero el enemigo decía, él es bueno porque tú lo bendices, pero porque tú lo proteges, ¿no? quítale todo y a ver si no te maldice. A ver, la implicación del enemigo. Hay testigos, ¿no? Hay testigos. Hermano no entiende que hay un concilio. ¿Okay? Si no, luego vamos a conversar un poco más de esa parte, ¿ok? Miren, vamos a hablar de Moisés, rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Dice esto. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio, la vergüenza, ¿no?, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer a la ira, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo como si estuviera viendo al invisible. A ver, pregunto esto, ¿no?, para todos. ¿Qué significa para ti que Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón? O sea, en términos humanos, ¿no? En términos actuales, materiales. ¿Qué significa esto de renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón? Breve. ¿Ah? Una locura, ¿no? Una locura, Renunciar riquezas, loco, ¿no? poderes, comodidad. Todo, o sea. Nombre. Nombre. Todo. ¿Ok? Todo. Ahora, Moisés posiblemente era el preferido por el faraón para sucederlo en el trono de Egipto. Ahora pregunto, ¿no? ¿Por qué crees que Moisés no prefirió primero convertirse en el gobernante de Egipto para entonces ayudar a liberar a los esclavos? ¿No hubiera sido algo tal vez más sensato, no? O sea, oye, primero me ubico en el trono, en el poder, y entonces puedo ayudar al pueblo, a mi pueblo, ¿no? Sino que más bien dejó el beneficio ofrecido para recibir la vergüenza con su pueblo. ¿Por qué creen ustedes de que Moisés llegó a este punto, no a este plano? Porque eso implicaba tener las costumbres egipcias, ¿no? Porque él iba a ser educado para poder alcanzar el poder, tenía que seguir las regulaciones egipcias que pues eran paganas. Creo que una de las cosas, si ustedes se fijan en un detalle, una de las cosas que tal vez tanto la opinión del pueblo como la opinión de los líderes, incluyendo el faraón, no le perdonaron a Moisés, fue el asunto de que mató al egipcio. O sea, esto quiere decir de que abiertamente a la luz, él tenía que tener una identificación y fidelidad con el pueblo y con las costumbres del pueblo. ¿Sí nos damos cuenta de eso? O sea, él tenía que estar enraizado totalmente con lo que el pueblo de Egipto acostumbraba. No sé, tema de sus adoraciones, el politeísmo, su gente, etcétera, etcétera. Esto era algo primario, principal en un gobernante de Egipto. Eso es algo que el faraón
no le disculpó. Por eso es de que después que este mató al egipcio, sencillamente lo persiguió y el otro dijo, no, mejor me voy. Y salió de ahí. ¿Sí? Probablemente si Moisés se convertía en el faraón de Egipto, él iba a estar obligado a primero mostrar fidelidad a sus creencias, a las creencias de Egipto, a los dioses de Egipto, a las formas que tenían acostumbradas. Y esto probablemente lo iba a llevar a un camino desviado en su vida. Probablemente. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa más. ¿En qué recompensa tenía la mirada puesta Moisés? Porque eso dice el versículo, ¿no? Él tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, ¿en qué recompensa tenía la mirada puesta Moisés? Salió de ser el príncipe de Egipto para convertirse en un pastor de ovejas, en un desierto. 40 años pastoreando ovejas. Y fugitivo. Ok. ¿Qué cosa es lo que veía? Porque dice aquí que veía el invisible. O sea, el invisible es algo que no podemos ver, pero dice ahí que él veía el invisible. Justamente las características del invisible es que no se puede ver, ¿no? Pero dice aquí que lo hacía como viendo al invisible. ¿Qué quiere decir eso? Puesto los ojos en Dios, que tenía puesto los ojos en Dios. En aquello que nuestros sentidos sencillamente no pueden ver. ¿Sí? Cuando nosotros nos guiamos por la parte carnal, o sea, las cosas cambian, ¿no? Nuestro sentido espiritual nos lleva por otro camino. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? ¿Estamos bien con él? Realmente hay muchas cosas que decir del tema también de Moisés, ¿no? Del tema de Abraham, muchísimo, o sea, ¿ok? No quiero quedarme con esto, mire. Rahab. A ver. Yo siento que Moisés también, su meta era la libertad. Ok. Porque aunque fuera un egipcio, aunque estuviera, vamos a suponer que hubiera tomado como faraón, él, este liderazgo, no era libre. No era libre. No iba a ser libre. Entonces, él quería regresar a la Canaán. Era una Canaán terrenal, Ajá. pero él quería regresar a donde él iba a tener libertad de todo, libertad de poder tener un solo Dios, de tener libertad con no nomás él, sino todo su pueblo. Entonces era lo que, porque la misma la lección y el texto de Hebreos 11 nos recuerda que hasta mismo José pidió que se llevaran sus huesos, que no quedaran ahí, porque esa no era su tierra. Entonces, ahora yo no sé, yo soy de este país, ¿verdad? Pero los que son inmigrantes, ¿cuál es el deseo de ustedes como inmigrantes? ¿No es regresar a su país? Bueno, eso yo siento que era el de mi papá, el de mi esposo, es regresar a su país de origen. Algunos a lo mejor no, pero digo, ese era el sentir de Moisés, regresar a donde él era, donde su familia, donde provenía su familia, era algo terrenal, pero también él tenía la visión celestial también, ¿verdad? Pero lo físico terrenal era regresar a la libertad. Para mí es algo muy importante que pues es la educación que tuvo su mamá con Moisés, porque Moisés desde chiquito fue forjando esa fe en Dios. Entonces cuando se le presentó, vemos que claro, la parte de formación fue fundamental, o sea, en eso sí, la parte de formación de la persona fue en tu base, digamos, en tu etapa inicial, lo de vida, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente personaje, Rahab. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice esto: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, sino no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Ok? Quiero que se fijen bien en lo que acabo de leer, ¿no? Dice, ella no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Miren, al leer el versículo rápidamente podemos ver que una vez más se incluye a una mujer en la lista, ¿no? La otra mujer que se menciona fue Sara, se menciona primero. Pero también en la lista de Hebreos 11 se hace referencia, sin decirlo, a la viuda de Sarepta y a la sunamita. Sin embargo, esta mujer, Rahab, tampoco era del pueblo de Dios, pero destaca por su fe. Y esa fe expresada en contraste con la negación de sus conciudadanos a obedecer a Dios.
Ahora, yo pregunto esto, ¿no? Cuando el versículo de memoria, el versículo que acabamos de leer, ¿no? Menciona que los conciudadanos de Rahab se negaron a obedecer a Dios. ¿Qué te dice esto respecto a la oportunidad de arrepentimiento que tuvieron los habitantes de Jericó? O sea, el versículo dice que Rahab no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Ahora la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué te dice esto respecto de la oportunidad que tuvieron, al arrepentimiento que tuvieron los habitantes de Jericó? ¿Qué nos dice esto respecto al carácter de Dios y de las oportunidades que Él nos da? ¿Se dan cuenta que en esta experiencia, o sea, estas personas que vivían en esta ciudad y los cananeos en general tuvieron todas las oportunidades también para arrepentirse, para volver su rostro hacia Dios? Todos ellos. No claro, solamente tuvieron, ¿perdón? No solamente tuvieron el mismo tiempo y la misma oportunidad, tuvieron la misma información de lo que Dios había hecho por su pueblo. También. Exacto. ¿De qué manera debería yo considerar entonces a la persona quien no conoce la verdad? Un candidato. Un candidato para aceptar el plan de salvación. ¿Cómo debería yo considerar a la persona que no conoce la verdad? A ver, David, vamos. Bueno, creo que en esta exposición de personajes que salen de diferentes circunstancias, podemos comprender que el plan de Dios no está cerrado ni por condición ni situación en la que ellos viven o vivieron, que la verdad les llegó a Rahab. Rahab no fue incluida por ser prostituta, porque reconoció, o por ser lo que era, sino porque reconoció en el mensaje el plan de salvación y aceptó eso, y como muchos personajes en la Biblia que vivieron vidas totalmente apartadas, que tan pronto entendieron y comprendieron, el Señor lo recibe. Nosotros no tenemos por qué en credos, mientras hay vida y esperanza, y el juicio es de Dios, el nuestro, predicar el Evangelio. Era nuestra misión. Ok. Perfecto, gracias. Déjenme pasar a esta parte. Que nos gane más el tiempo. Ahí está. Lo que acabamos de ver. Punto número 3. Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre, ¿no? Del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Muy bien, déjenme salir de aquí. Ahí estamos. En estos versículos, en realidad, nos invitan que luego de ver una galería de personas que en diferentes situaciones, circunstancias, dificultades, pruebas, se mantuvieron firmes, ¿no? Confiando en la fidelidad de Dios, pero ahora Pablo, quien se está dirigiendo a hebreos convertidos al cristianismo, ¿ok? Aquellos quienes en ese momento ya estaban pasando dificultades, pruebas, adversidades, por mantener sus creencias, los invita, los anima a tener la mirada fija en el campeón de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo te pregunto esto, ¿no? ¿Cómo responderías tú
a la motivación extendida por Pablo de tener la mirada fija en Jesús. O sea, ¿cómo reaccionarías tú si recibieras un mensaje de Pablo dirigido a ti con estas palabras? Que mantengas tu mirada fija en el Señor. Ahora, te quiero animar a que leas lo que Pablo dice en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 37 y 38, y que podamos sumarlo a esta invitación que él hace de tener la mirada fija en el Señor. Lo que dice aquí, Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 38, que dice esto: pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Solamente un poquito más de tiempo. Y el que ha de venir, vendrá. ¿Cuánto sentido a la perseverancia le da esta afirmación de Pablo, tomada de la cita de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento? Le da mucho sentido a esta invitación. Cuando reconocemos que todo un universo de seres no caídos nos observa y esperan con ansias el final del drama del pecado en este mundo, ¿cuánto sentido cobran las palabras solo un poquito más de tiempo? Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén, amén. ¿Algún comentario? Antes que pasemos a la parte de ¿qué aprendimos hoy? Yo creo, hermanos, y bueno, pero primero para mí y luego para todos mis hermanos. Yo creo que cuando el apóstol Pablo nos llama a mirar a nuestro Señor Jesús, nos muestra como la única esperanza, no solo la esperanza, Él elaboró, Él es el autor, como dice, del plan de salvación, Él ejecuta el plan de salvación, y Él, sabiendo que dejó su trono y fue alguien que nos alcanzó a nosotros y mirándonos, incluso dice el versículo, como trofeos de guerra, soportó la muerte y finalmente terminó sentado en la presencia de Dios. Es nuestra única esperanza para mí. Así es. Muy bien. Vamos a ver qué aprendimos hoy. Tenemos el momento de ir reparando, de ir separando también nuestra reflexión en cuanto a lo que aprendimos esta mañana. ¿Ok? ¿Qué aprendiste hoy? A ver. Uno por uno, vamos. A ver, mami, ya te veo ahí con ganas de hablar. Yo aprendí de que las personas deben tener un modelo en Rahab. Ella no presenció los milagros del Señor, pero creyó, fue sumisa, obediente a la orden que Dios le dio ese momento. Posiblemente Dios le dijo, deja entrar a estos hombres, encúbrelos, no sé qué cosa más ella sintió en su corazón, y era la voz de la conciencia que le estaba hablando, era el Señor el que le hablaba, ¿no? Entonces ella obedeció, lo más importante, obedeció y actuó, además de lo que tuvo fe, pues, ¿no? En lo que no sabía, no conocía bien, pero creyó. Ok, muy bien, muy bien. Esto también me hace reflexionar en una parte, y es el asunto del testimonio que nosotros damos, ¿ok? O sea, ¿cómo nos reconocen que nosotros somos diferentes? ¿Cómo reconocen también otros que nosotros tenemos o que poseemos, digamos, una vida distinta, que tenemos la presencia del Señor en nuestra vida? ¿Ok? Eso también es muy importante. ¿Alguien más? ¿Qué aprendiste hoy? Aquí también, ¿eh? ¿Qué aprendimos hoy? Esto redondea también nuestro ciclo de aprendizaje, ¿ok? Vamos, ¿qué aprendimos hoy? Yo aprendí A ver. que ha de venir hasta Amén, amén. para que llegue. Solo un poquito más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. El ánimo que necesitamos, ¿no? En la confianza de que las promesas del Señor se cumplen. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a pasar a esta parte. Nuevamente déjenme compartir aquí. Quizás. Tarea de la semana. Tarea de la semana. Reserva tu tiempo, ¿no? Aquí les pongo 30 minutos cada día para tu comunión personal con Cristo. Que tu esfuerzo sea el buscar al Señor cada día. Tarea número 2. Pide al Señor que te ayude a reconocer su fidelidad en tu vida. Es lo que estábamos comentando al comienzo, lo que mencionaba también David, ¿no? Y creo que Heriberto también mencionaba. O sea, el asunto de que podamos reconocer en nuestra vida cómo el Señor ha sido fiel con nosotros. Esa evidencia de la fidelidad de Dios fortalece y acrecienta nuestra fe. ¿Ok? Esta semana comparte con alguna persona lo que significa para ti la fe. Lo que significa para ti la fe. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a despedirnos también aquí de todos nuestros amigos. Déjenme, vamos a pasar acá a la sección de galería para poder despedirnos de todos nuestros amigos quienes nos están viendo a través de la transmisión. Ok, los esperamos la próxima semana también. Muy bien.